y con un ideal de la bondad también que me acompaña todos los días de mi vida. A partir del cuarto año de primaria entro a una escuela oficial, un shock para mí, y soy expuesto a excelentes profesores y a algunos que no son. La preparatoria la estoy cursando en un colegio de bachilleres, es un nuevo modelo de educación donde lo que pretenden es que los alumnos salgamos con una carrera técnica. Yo, no sé por qué, pero elijo la carrera, la especialidad de Administración de Recursos Humanos. Ahí conozco a un profesor de Psicología Organizacional que me seduce un poco lo que cuenta, aunque no entiendo mucho de lo que está pasando. A los 11 años empiezo a trabajar, estoy trabajando porque la situación familiar no es fácil, mi papá está enfermo, y circunstancialmente llego a trabajar a un estudio fotográfico y desde la secundaria lo hago. A los 15 años de edad, que es el trabajo donde yo estoy, es un estudio fotográfico, a los 15 años pues soy tan aplicado que soy el encargado del estudio fotográfico. A los 19 yo me independizo y pongo mi propio estudio fotográfico con la idea de casarme porque estoy profundamente enamorado y de ser feliz toda la vida. Bueno, hasta ahí mi aprendizaje es que todas las experiencias son valiosas, pero no era muy consciente de eso hasta ese momento. Mi elección de la carrera. Pues por los primeros años de educación yo quería ser sacerdote, nada más que pecaba mucho de pensamiento, palabra, obra. Soy padre, pero de 3 hijos actualmente, y desde el 22 de octubre abuelo de una chica. Quería estudiar medicina, pero ni siquiera pude hacer examen porque era una carrera saturada y yo venía de un colegio de bachilleres, entonces pues no. Hago mi examen para entrar al tecnológico de Tlalnepantla, una escuela nueva también. Empiezan con un grupo muy pequeño, están empezando con un grupo muy pequeño el examen y salgo en la frontera pero abajo, ¿no? Entonces no soy aceptado. Hago el examen para la carrera de psicología, lo estoy haciendo en el Estadio Azteca, veo a muchos contendientes y bueno, algo sucede y no fue. En aquel tiempo existe el mito de que tomaban los exámenes, los aventaban a una mesa y los que caían arriba quedaban y los que caían abajo. Y eso me consolaba porque yo no me sentía capaz de ver. Tengo contacto con un médico que es psiquiatra y psicoanalista y me habla de lo que es la terapia. Me dice que una terapia es como volver a nacer pero sin problemas. Yo le pregunto que si yo puedo hacer eso y me dice que estoy muy difícil económicamente y se necesita mucho tiempo. Es algo inalcanzable para mí en ese momento. Bueno, con esta etapa yo de lo que me doy cuenta es de que la necesidad de elegir es una constante, siempre tenemos que elegir. A veces es limitante elegir. Tienen que elegir el organizacional, tienen que elegir el educativo. Y bueno, a veces también elegir es circunstancial. Mi abuela me dice, tú no pones, Dios dispone y llega Dios. Es una manera de resumir todo esto. Así fue mi elección de la carrera. En la carrera. Fue en 1980 cuando ingreso. Es una escuela de nueva creación, con un modelo educativo distinto, un enfoque distinto, conductual. Aquí están los gurús del enfoque conductual. Gracias a Dios, las diferentes corrientes permean a través de profesores inquietos, estudiosos. Y tengo contacto con eso, aunque pago las consecuencias de mis problemas existenciales, el conductismo. Sí. Por un lado, la experiencia me decía cosas y por otro lado, la teoría me decía otras. Antes que pases a la siguiente,
En ese tiempo yo tenía una novia de la que yo creía estar muy enamorado. Era con la que me quería casar. Para entonces ya teníamos 7 años de novios. Y entonces yo le pregunté a uno de mis profesores, conductista, le dije, oye, y bueno, ¿y entonces qué es el amor? Y me contestó algo así, ¿verdad? El amor no existe. Solo son una serie de conductas específicas orientadas hacia una persona específica. Y entonces, a pesar de que todas las noches iba a ver a Patti, mi novia, que sentía todo lo que sentía, yo la veía así con lejanía, yo decía, es que no existe. Y sinceramente, yo no sé si eso provocó que termináramos, pero un romance de muchos años se terminó. Yo no sé si ese distanciamiento fue, no lo sé. Pero lo que sí aprendí es que de que se siente, se siente. Y que el ser humano no somos solo lo que nos explica una teoría. Bueno, ¿qué obtengo aquí cuando estoy en esta escuela? Bueno, tuve oportunidad de... Yo no aprovechaba mucho los espacios deportivos, más bien fue como un reforzamiento vicario, aprovechando lo que ustedes están estudiando, ¿no? Yo veía a mis amigos que participaban en la selección de fútbol o en actividades, porque ellos tenían tiempo, yo no, yo tenía que trabajar, pero sí obtuve un beneficio de eso, ¿no? Sí canté con ellos alguna vez, sí los vi jugar fútbol alguna vez y bueno, lo disfruté. La metodología de investigación para mí ha sido fundamental. Los métodos cuantitativos, muy útiles en las organizaciones. El inglés obligatorio por 4 semestres para poder traducir me salvó la vida muchas veces. Y las diferentes corrientes psicológicas y los diferentes enfoques también me enriqueció muchísimo, a pesar de la confusión que me causaba. Las prácticas en todas las áreas que pude hacer. Bueno, fui maestro de kinder, fui terapeuta de sordos, bueno, hipoacúsico, fui todo lo que podía hacer en todas esas prácticas, fui investigador del laboratorio de genética. Todo eso fue útil. Todavía no me daba cuenta, pero todo eso era valioso. Y también después me di cuenta que la universidad es una institución extraordinaria y que pude haber aprendido más inglés. Mi vida de estudiante, pues como ya les decía, hago cosas académicas, tengo vida social, tuve varias parejas. Y recuerdo con mucho cariño a muchos amigos y a muchos maestros. Ya les dije también que perdí en los primeros semestres a mi amor, porque el amor no existía. Pero también en los últimos semestres, que ya empiezo a agarrar la onda, conozco a mi esposa y me casé con ella. Ella era mi maestra de psicología social aplicada, muy aplicada. Otro detalle del que me di cuenta es que nunca me preocupé por las calificaciones. Yo era un poco egocéntrico, entonces me preocupé más por aprender y por ser coherente conmigo mismo, muy intuitivamente. Me doy cuenta que eso tiene que ver con mi infancia. En mi infancia todos mis juegos eran muy serios. Aquí está mi hermano, que no me dejará mentir. Había un lugar que lo convertíamos lo mismo en una iglesia, que en un consultorio, que en un avión, que en un camión, y era muy serio el juego. Entonces la universidad de estudiar para mí también fue muy importante. El problema es que mi promedio no fue muy bueno. De lo que me di cuenta es que no se puede separar la vida de la academia, es inevitable. Me di cuenta, o me doy cuenta que mis emociones influyeron en mi desempeño. Y no saberlo me costó trabajo en ese momento, ¿no? Y sobre todo yo perdí de vista recursos que yo tenía muy valiosos y que se venían construyendo desde antes, ¿no? Si es que los han podido ver.
salgo de la carrera, yo sigo con mi negocio de fotografía, que entre paréntesis muy exitoso, iba muy bien, con eso me pagué mi carrera. Y de repente me habla una amiga, Adriana Juárez López, que pongo su nombre completo con un homenaje a ella. Estoy profundamente agradecido con ella. Ella me habla y me dice que me invita a participar en una vacante. Y entonces ella me dice que por lo que conoce de mí, por cómo me vio la carrera, pues piensa que yo soy la persona. Estoy en la entrevista, la persona que me entrevista va a ser mi jefe, y él me dice, oye, pero yo te veo muy clínico, ¿no? Digo, no, pues en realidad, y bueno, con toda la inocencia, la ingenuidad que yo tenía, pues, le digo que un psicólogo puede trabajar donde quiera que haya gente. Y de veras lo decía con el corazón, pero con mucha incertidumbre. Y que, ¿dan? También me preguntó en la entrevista, ¿y tienes experiencia? Y yo lo que dije fue, no. En realidad, si ustedes ven, sí tenía un montón de experiencia. De verdad. Yo era empresario, yo tenía mi empresa. De verdad. Bueno. Y me contratan por ser fotógrafo, no por ser psicólogo. Me contratan por ser audiovisual. Porque lo sabía hacer. Entonces, para mí se abre un terreno fértil para desempeñar todo lo que sabía. Tengo oportunidad de aplicarlo, estudio lo más que puedo, investigo, hago cosas y bueno, ahí empieza mi carrera dentro de las organizaciones. Todo lo aprendido es valioso, lo formal y lo informal. Y aquí ya empiezo a ser consciente de ello. Fíjense cuántos años tengo que pasar, casi 5 años de vida. Bueno, ya les hablaron de esta parte de mi formación posterior. Es importante, por ejemplo, esta parte de la especialidad de psicoterapia, sentar a la persona que, entre paréntesis, fuimos compañeros, Gloria y yo, y no sabíamos que íbamos a estar aquí. Tenemos una historia común, aparte, también soy parte del grupo Compartir, hacemos talleres de desarrollo humano desde hace 20 años, y una serie de cosas que mencionaron. Esta especialidad y la que sigue fueron muy importantes para mí, porque después de 9 años de salir de la carrera, descubro cosas en mí que son un obstáculo para mi desarrollo. Me doy cuenta de cómo me saboteo a mí mismo, cómo pido una oportunidad de trabajar con miedo, pidiéndole a Dios que no me la den. Y cuando descubro esto, se destapa un potencial en mí, y a partir de ese momento, que ya tengo 9 años trabajando en una organización, empiezo a crecer de una manera espectacular, en términos convencionales, me refiero a promociones cada 2 años, ¿no? Promociones y sueldo, aumentos de sueldo y cosas de estas. Bueno, también dentro de ahí estudio muchos cursos de administración y cosas de estas. Digamos, lo que sí les puedo demostrar así de una escuela reconocida es la administración de recursos humanos. Perdón, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Quién me va a enseñar a tranquilizar? Dale. Bueno, estudié una maestría en desarrollo humano y actualmente estoy estudiando un diplomado en psicoterapia de reconstrucción experiencial aquí en Iztacalco. Y todo este proceso ha generado una conciencia que no tenía antes. Bueno, actividades relevantes y logros. Básicamente he trabajado en 5 lugares. En 5 lugares así como instituciones fácilmente identificables para ustedes, por ejemplo. Una fue ADO, trabajé en el área de recursos humanos, en todas las áreas que la componen, siempre como asistente, por eso me salí de ahí. Asistente de capacitación, asistente de selección, asistente de seguridad, asistente de relaciones laborales, asistente del director de recursos humanos. Entonces, como ya había pasado por todo eso, ya me había casado, ya tenía hijos, tenía necesidades más grandes, me salí. Entré a una empresa de consultoría en productividad, ganando por honorarios, me pagaban muy poco, o sea que me salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. Y solo duré como unos 8 meses ahí. Después me contratan en Coca-Cola FEMSA, una empresa, ahora en este momento es
la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo, más importante, y esa era una visión que tenían y una visión en la que yo colaboré mucho para que eso sucediera. Y actualmente, bueno, a mí me liquidan de esa empresa hace 2 años y medio aproximadamente, y actualmente pertenezco a una firma de consultores que se llama Creciendo, una firma con un enfoque humanista. Somos 3 ejecutivos que nos dedicamos a dar consultoría a empresas. Como especialista en las empresas que trabajé, estuve en planeación de recursos humanos, reclutamiento y selección, capacitación y desarrollo, seguridad, higiene y protección, compensaciones, administración con calidad y como consultor interno y actualmente externo. Y como generalista fui gerente de recursos humanos para un centro de trabajo de 600 personas, fui gerente de recursos humanos para una región del país, concretamente de aquí del Valle de México. También fui gerente de recursos humanos gerente de capacitación para aquí en México, y también fui gerente de recursos humanos para una región de América Latina. Yo administraba Centroamérica, 4 países de Centroamérica y 2 países de Sudamérica, Colombia y Venezuela. Y ahora les digo con total convicción que un psicólogo se puede desempeñar donde quiera que haya persona. Que una persona es un ser biopsicosocial espiritual, que el amor sí existe. De hecho, saliendo de aquí voy a buscar a Tati. Todo lo que se sabe del ser humano es valioso. El ser humano está lleno de posibilidades. Todos los caminos no conducen al cielo, conducen al desarrollo, si queremos. Todos los caminos. Y lo que yo he elegido me ha servido para ser la persona que soy yo, y hoy me sigo buscando. Juan Lafarga Corona es la persona que trajo el desarrollo humano a México, la psicología central en la persona. Él es una persona que actualmente tiene 83 años. A los 50 años escribió esto: la vida es una búsqueda que no termina. Yo tengo 53 años y coincido con él. Eso es lo que tengo en este caso. Muchísimas gracias, licenciado. Continuaremos con la licenciada Gloria Sestén. Tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo. Me invitaron a participar en este espacio para compartir mi experiencia profesional en el ámbito de la organizacional. Yo decía, bueno, he estado en diferentes ámbitos, no voy a hablar de mi vida, pero voy a hablar de esas etapas donde me ha tocado estar inmersa en la psicología organizacional. Es el quehacer del psicólogo en el ámbito de la psicología organizacional, y bueno, mi nombre es Gloria Sestén. Soy egresada de aquí, soy orgullosa egresada de aquí. Como les decía, la mitad de mi quehacer profesional estuve trabajando en organizaciones más de labor social. Estuve en un centro de orientación para adolescentes. Primero trabajé en un reclusorio, fue una experiencia muy importante para mí. Luego estuve en el DIF, trabajé en el DIF, y después de esa parte empecé a trabajar en el área organizacional. Mi primer trabajo como psicóloga organizacional es el reclutamiento y selección. Trabajé para Sigma Alimentos, es una compañía que maneja 5 divisiones, carnes, lácteos, carnes frías, alimentos procesados. Bueno, Sigma es la que maneja a Food, por ejemplo, a San Rafael, a Viva, tiene muchos productos a nivel nacional, y los Orgullo Play también son de Sigma. Entonces ahí me da la oportunidad de hacer como era una temporalidad. Entonces
igual que Miguel, ¿qué sabes hacer? De esto nada, pero tengo muchas ganas de trabajar. La oportunidad me la da una psicóloga, Elisa, destacada también. Yo creo que vio en mí esa posibilidad de hacer una sinergia. Entonces, entró a trabajar en ese puesto, era analista de reclutamiento y selección, y lo que hacemos en Sigma principalmente es reclutábamos y les seleccionábamos a todos los promotores de ventas. Sigma tiene un promotor de ventas, el que te vende el jamón, el queso, los yogures, en cada tienda. Entonces, a nivel DF era muchísimo, teníamos muchísimo trabajo. No reclutábamos, yo creo que reclutábamos contratábamos unas 20 personas diarias, era una cantidad muy grande, entonces por eso les ponía que era un reclutamiento y selección masiva de vendedores. El proceso era más sencillo porque, bueno, los requisitos no eran muy, o sea, no éramos muy exigentes, era mano de obra que quisiera trabajar con poca experiencia y que en el proceso aprendía. También nos encargábamos como departamento de reclutar y seleccionar a los demás puestos de la empresa. Por ejemplo, aquí yo creo que el trabajo de reclutar a los promotores de venta era un 65%, 70%, y el otro eran las vacantes administrativas, además los medios y gerenciales que tenía la empresa. Como mi jefa en ese entonces, una chava muy capaz de egresada de aquí de Iztacala, era psicóloga, entonces pudimos meter él y yo las pruebas proyectivas. Había una batería de pruebas que se les aplicaba a mandos medios y mandos gerenciales. Y nosotras dijimos, bueno, vamos a meter algunas proyectivas. De común acuerdo y trabajando en el análisis de esas pruebas, hacíamos el trabajo las dos. Y el gerente de recursos humanos estaba de acuerdo. Les comento esto porque tuvimos una ocasión donde estábamos reclutando a un jefe de nómina y bueno, teníamos 3 candidatos, ya estábamos estábamos ya para decidir quién era el candidato más idóneo y en ese tiempo aplicamos el Macover. No sé si conocen esa prueba, chicos. No. Bueno, el Macover es una prueba proyectiva donde la persona dibuja una figura humana. Ya más adelante les van a platicar de eso. La gente de administración no cree mucho en las pruebas proyectivas, ¿no? Los administrativos no creen en eso. Pero como éramos psicólogas, nosotros sí creíamos en eso cuando aplicamos esa prueba. Al hacerle la prueba al candidato que era al que más nos gustaba, resulta que, bueno, ya cuando estudien vean lo que les estoy diciendo, ilumina a la persona y ilumina un hombre trajeado y lo sombrea todo, ¿no? Y con rayos, ¿no? Ilumina, se pide en el Macover que pongan a una figura humana y después a otra del sexo opuesto. La mujer de igual manera la ilumina sombreada y con rayas. Eso significa, bueno, ese es un rasgo que nos da a entender que está ocultando algo, que no hay una información clara, que tiene necesidad de ocultar. Entonces, con ese dato psicológico meramente, las dos decimos, bueno, ¿qué onda con este candidato? ¿Qué era el mejor? Mi jefa decide confrontarlo, le dice que en la evaluación hay algunos rasgos que muestran inconsistencia con información que no sabe. Y bueno, finalmente él dice que sí, que miente, que mintió, porque no tenía la carrera. Era un requisito haber tenido la carrera de contador. Y bueno, ya hablamos con él, la empresa obviamente necesitaba ese perfil, o sea, era necesario estar titulado, y tampoco quería la empresa a gente que nos mintiera, ¿no? Pero como a través de esa prueba proyectiva nos damos cuenta que mi mejor candidato nos está diciendo mentiras. Y él nos dice, es que sí tengo experiencia, es que tengo muchos años, y sí, pero era una condición en la descripción del puesto y además había mentido. Ese, por ejemplo, es lo tengo muy grabado, como wow. O sea, cómo esta prueba nos ayudó a detectar incluso. Nos pudo haber mentido, y bueno, en nómina, para jefe de nóminas, pues sí se necesita mucha honestidad, ¿no? Maneja dinero, maneja transferencias y demás. Ese fue un caso que pasó en ese tiempo. Y se los comento porque estábamos 2 psicólogas en el área, entonces creíamos en eso y por eso pudimos hacer uso de ese medio para poder evaluar a los candidatos. Hacemos descripción y perfiles de puesto de toda la compañía, nos tocaba hacer eso y actualizarlos.
y mucho era en función de los jefes de área o los mandos medios que actualizaban las responsabilidades o las actividades de cada persona. Nos tocaba hacer todo el proceso de contratación, como les platicaba, eran muchos promotores de venta, entonces era así como a destajo, ¿no? Reclutar, seleccionar, o sea, casi tu sitio, ¿no? Les juro que de repente ya decía así, ¿no? Ya decía, oh, pues, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera lo dejó hablar, pero tenía que ser muy rápido, era muchísima demanda y así lo teníamos que hacer. Obviamente esos puestos no llevaban una evaluación, solo los mandos medios y gerenciales. Nos tocaba impartir todo el curso de inducción a la empresa, normas generales, regla, organigrama, sus actividades, y era como algo que se hacía de cajón después del proceso de contratar a la persona de la empresa. En ese tiempo, Sigma participaba en juntas de intercambio, ahora ya no se usa tanto, casi no, pero todas las empresas del mismo grupo, era el grupo alimentario, hacían juntas de intercambio cada 15 días, y lo que hacíamos era leer la vacante que teníamos, y los demás representantes de las otras empresas nos daban candidatos, intercambiábamos cartera de candidatos para poder cubrir nuestros puestos, y sí era efectivo esa forma de hacer. Y bueno, como parte del reclutamiento nos tocaba ayudar a todos los eventos especiales y no especiales, corporativos. A recursos humanos lo agarraban como área estable. Va a ser la conversión de ventas, bueno, que ayude. Va a ser el reconocimiento por antigüedad, estábamos ayudando, ¿no? O evento de fin de año, nos tomaban como un área estable que le podía dar servicio a la empresa por ser de recursos humanos. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, recuerdo que hicimos una dinámica de cierre que la convención anual de ventas, que les gustó mucho, donde toda la fuerza de venta, gerentes, supervisores, hacían un escudo de Sigma Alimentos. Entonces, ellos decían, pues que lo haga recursos humanos, ¿no? Que nos coordinen. Entonces, esta fue una experiencia muy padre. Yo creo que el reclutamiento y selecciones es un área donde trabajas mucho, sí trabajas mucho, y a veces no se nota mucho el trabajo que haces. Y trae muchas satisfacciones, porque cuando a una persona le dices que está contratada, es como compartir esa experiencia de gusto, de felicidad, ¿no? Se ponen felices, tú también, porque, o sea, aparte tienes más vacantes que cubrir, entonces es compartida la felicidad. Aunque sí creo que a veces puede ser un poco, ¿cómo decirlo? No necesariamente los gerentes o mi cliente interno elige a mi candidato o al candidato que reclutamiento puede ser que es el más idóneo. Es como el chiste, ¿no? De que hay un hombre que tiene 3 novias, ¿no? Y dice que le da $1000 a la primera novia, y la primera novia va y se hace manicure y pedicure, se pone súper guapa, se pone un vestido hermoso y le dice, mira mi amor, lo hice por ti, me gasté los $1000 por ti. Pero la segunda novia va a la segunda novia y le compra una corbata hermosa, una camisa hermosa, le compra un mini iPad, le dice, mira mi amor, todo lo hice por ti. Y la tercera novia le da los mismos $1000 y la novia los invierte en la bolsa, gana el doble, le regresa su dinero y le dice, mira, todo lo hice por nuestro futuro, vamos a invertir ese dinero. ¿A quién creen que escogió? ¿A la tercera? ¿A quién? Es como el reclutamiento y selección. Pues a la más buena, ¿verdad? Así nos pasó una vez, porque nos pidieron una training de mercadotecnia y bueno, ya hicimos todo el trabajo. Nos tardamos como 3 semanas en evaluar y dar la mejor opción. Y finalmente el gerente regional eligió a la más buena. Como el chiste, ¿no? A la más buena. No siempre pasa, pero sí pasa. Sí pasa que ya el gerente trae a su recomendado o trae a perfilado a alguien y pasa. O puede ser que sea una indicación directa y solo se concluye el proceso de contratación con esa persona que ya fue elegida. Entonces es como el chiste del reclutamiento y selección. A la más bonita siempre. Bueno, no siempre, pero a veces pasa. Bueno, después me tocó estar en el área de capacitación, igual como instructora primero para Sambos,
donde igual nuevamente me tocaba capacitar a los vendedores y el resto del personal administrativo. Fue un tiempo breve, la paga era muy mala, el trabajo era excesivo, trabajábamos de lunes a sábado, de 9 a 6, era mucho trabajo y bueno, ahí estuve un tiempo. Después me ofrecen pasan algunas cosas, estoy en reclutamiento, me dan la oportunidad de tener un área a mi cargo en capacitación en una empresa nueva de telefonía de costo bajo que era Unifón en ese tiempo. Entonces, bueno, me ofrecen la gerencia, obviamente para mí era una súper oportunidad, mi sueldo era muy bueno, ya era muy bueno, entonces yo decía, sí quiero, claro que sí. El trabajo fue muchísimo, fue extenuante, trabajábamos, ahí no era de lunes a sábado, ahí era de lunes a lunes, todo el tiempo trabajábamos, porque teníamos que viajar a ver las ciudades que iniciaban con el servicio de telefonía móvil. Entonces, bueno, ahí ¿qué hacíamos? Bueno, yo estaba a cargo y me tocaba capacitar toda la fuerza de venta de Unifón, todos los vendedores, en diferentes canales de distribución. Toda la gente, los vendedores que estaban en Electra vendían el producto, o sea, socios comerciales, Unifón y Electra, en bodega de remates, en Salinas y Rocha, había centros de servicio. Entonces, esta etapa fue muy padre, muy experimental, muy de viajar. Viajábamos mucho, no teníamos muchos recursos, entonces intercambiábamos cañón en los aeropuertos, en las carreteras, para que toda la gente que estaba a cargo del área pudiera cubrir con la capacitación presencial, que era una prioridad para los directores de la empresa. Estábamos, a mi cargo estaban 3 instructores y un coordinador. Y bueno, nos tocaba elaborar todo desde cero, porque pues era una empresa nueva, no había nada. Me tocó desde cero empezar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a sentarnos a ver cómo desarrollamos esos manuales de capacitación, cómo los diseñamos. Aquí trabajamos mucho con el área de mercadotecnia, nos ayudaba mucho. Y la prioridad era pues estar encima de los vendedores, porque si los vendedores no hacían su chamba, pues la empresa no puede tener éxito. Entonces nos tocó mucho estar en el punto de venta donde estaba el vendedor, vendiendo el teléfono y dar capacitación ahí, en la labor de venta, en el manejo de objeciones. Los vendedores se aventaban así ondas de que no, pues el celular funciona por vía satélite. Y yo decía, no, por favor lean, porque sí, daban unas explicaciones a los usuarios y los usuarios pues tampoco sabían mucho de telefonía celular hace 10 años. Entonces, como que juntos en el proceso usuarios y vendedores fuimos aprendiendo cómo funcionaba la telefonía celular. Ahora cualquiera, hasta mi niño de 5 años, pues ya maneja el teléfono. Antes, hace 10 años eso no era tan fácil ni tan accesible. Y bueno, damos retroalimentación, ya estaba el intranet y también pueden checar los productos y servicios vía intranet, ¿no? La gente de venta. Como vendíamos teléfonos aquí, entonces había que hacer como le llamamos quick reference, que era como una guía rápida de cómo manejar el teléfono, desde cómo prenderlo. Antes no se sabía cómo se prendía y las principales funciones de cada teléfono. Ahora como que todos son más homogéneos. Aquí como que la marca nos decía, bueno, esto es así, ¿cómo sé cuál es mi número? No sabían ni eso, entonces hacemos toda esa parte de entrenamiento. Y bueno, esta área de capacitación, yo le reportaba a un director comercial y como yo le decía que los vendedores no eran los culpables de que no se vendiera el producto, que había muchos factores más. No se vende un teléfono, no se vende el teléfono, no solo porque los vendedores no sepan cómo venderlo o cómo mostrar las características del teléfono, sino porque había multifactores como que estuviera el inventario dado de alta, que estuviera disponible el producto, que estuvieran los códigos bien listos para hacer surtido, que la gente que estuviera en atención a clientes pudiera activar el teléfono. Entonces yo decía, es que no es culpa de los vendedores, o sea, no es culpa de capacitaciones, son muchos factores los que están adentro de una venta. Capacitación es una partecita como de 20. Entonces,
ahí me dice, bueno, me parece muy bien lo que me dices, ¿por qué no te vienes al área comercial? Y ahí me invitan a trabajar a un área comercial, como responsable de un canal de venta. Y yo, bueno, era una experiencia nueva. Desarrollé como mucha habilidad numérica en ese tiempo. Yo no sabía que era buena para los números, de verdad. Y ahora todo lo hago numérico y yo digo, sí, sí soy numérica. Y bueno, bueno, ya no tiene que ver mucho con la psicología, porque me dan una dirección comercial y ya eran cosas mucho de números, de hacer presupuestos, de ver líneas de crédito, de cobranza, de negociar con el dueño de la otra empresa. Aunque sí yo creo que sí usé la psicología en esa parte en ese tiempo que tuve esa responsabilidad de dirigir un canal comercial. Nos tocaba negociar condiciones de operación, porcentajes. En ese tiempo nuestro socio comercial es Coppel, la cadena de tiendas Coppel, que en ese tiempo era como más competencia acérrima de Electra. Y yo creo que ahí también tuve la oportunidad de usar la psicología mucho. Era en la parte de negociar, yo, como ya les platicaron, estuve formada bajo el enfoque de Rogers. Para Rogers hay 3 condiciones muy importantes que hacen que una relación pueda promover el crecimiento, que es la congruencia, la empatía y la aceptación incondicional. Y cuando me tocaba negociar con el dueño de una empresa, yo lo que hacía era, hay una técnica o una forma que se llama empatía disocial, y decirle repetir palabras lo que él me estaba pidiendo, tratar de acomodarlo en mí y decirle cómo esto me afectaba. Lo que tú me estás pidiendo es que yo tenga mayor participación y que tenga mayor presencia y que te sientas apoyado. Y dice, sí, yo sí te puedo ofrecer eso. Era como un poco ver lo que él necesitaba, repetírselo y decirle lo que yo le podía ofrecer. Mi jefe, que era un director comercial, me decía, qué bueno que hacemos un buen equipo, tú eres como la abuela, yo soy el hermano, como que tú los entiendes. Y dije, claro que lo entiendo, o sea, digo, no es como que lo entiendo, sí entiendo. Si quieres tener un socio comercial, tiene que estar de tu lado, y no tienes que hacer como que sí, lo entiendes, lo tienes que entender, porque van a ser equipo, y los dos les interesa ganar dinero. Entonces era como, sí, lo entiendo. Entonces, en esa parte que era muy numérica y de otras cosas, sí utilicé también la psicología a la hora de platicar y de negociar, sentarme a negociar con el dueño de una empresa o con un director general. Y bueno, esta última área, aquí estuve en TV Azteca, y lo que hicimos fue, hacíamos un diagnóstico de clima organizacional y a partir de ahí un plan de acción para ver mejoras en la empresa. Un diagnóstico de clima organizacional es preguntar sobre ciertos aspectos, cómo se siente la gente trabajando allí, sobre aspectos como pertenencia, compensaciones, horario de trabajo, qué tan satisfechos están, qué tan a gusto están con sus jefes. Y a raíz de eso, bueno, hicimos un plan de acción que fue muy exitoso. La gente todavía lo recuerda. Yo dije, wow, estuvo muy bien. Mi jefe ayer es psicólogo. Entonces, yo creo que esa ha sido también una clave. Cuando tienes a alguien que puede hablar tu mismo lenguaje, puedes hacer más cosas. Y él confiaba en este diagnóstico, y estábamos 5 personas, 2 éramos psicólogos, entonces podíamos hacer esa sinergia. Hacemos formación de equipos de trabajo, que es el team building, que es a través de ejercicio, hacer que un área se vuelva productiva y que no solo sea el resultado de trabajos individuales, sino que se haga una sinergia de equipo. Entonces, eso lo hacemos mucho con las áreas que tenían problemas o que reportaban un apoyo del área de recursos humanos. Y facilitamos el proceso de mejora del cambio. Esta parte de ser facilitador del desarrollo organizacional era muy padre porque tenía que ver mucho con mi formación en psicoterapia central en la persona. Entonces yo me sentía muy a gusto con eso. O sea, ahí sí todavía no descubrí que eran buenas para los números, pero eso fue un poco antes. Pero era muy padre hacerlo porque era como reproducir lo que hacíamos en los grupos y hacerlo en una empresa con los mismos recursos. Y bueno, por ejemplo, TV Azteca, en el área de organizacional, trabajaba siempre ha tenido consultores extranjeros.
extranjeros. Trabajaba con un consultor de Santa Bárbara, California, con un judío que se llama ADICE. Entonces se implementaba toda la metodología de ADICE en la empresa por orden de don Ricardo Salinas. Entonces, bueno, teníamos que hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí era un proceso donde el proceso se llamaba SINDA, que era un diagnóstico sinergético. Se juntaba un área de trabajo que tuvieran problemas, ellos mismos decían cuáles eran los problemas, y después de un trabajo de 2 o 3 días se llegaban a planes de acción individuales y grupales, pero bajo esta metodología. Si era psicológico, pero era más como orientado a resultados. Y nos tocaba estar en la parte de solución de conflictos. Esa era lo que sí me gustaba, porque bueno, había un diagnóstico, había un tiempo para trabajar con las áreas en cuanto a desacuerdos organizacionales, estructurales o personales. Pues ahí mi área intervenía con esas personas. Por ejemplo, había los conductores que son interpretados, que se llaman como conductores créditos. Entonces ahí nos tocaba trabajar. En TV Azteca estaba hasta la función también, cartas de reemplazo y planes de sucesión. Ahí los directores son muy importantes, ¿no? Tienen mucho poder. Entonces, el que un director se fuera, era necesario entrenar a alguien de su equipo de trabajo para que en un proceso de 2 o 5 años pudiera acceder al puesto de él. Entonces se hacía esas cartas de reemplazo y planes de sucesión con un tiempo determinado. Obviamente el director en cuestión decía quiénes eran sus candidatos. Tú no podías decir quiénes, él decía, pero a esas personas sí se les hacía un plan de carrera. Y para prepararlos para una responsabilidad directiva. Tenían una responsabilidad gerencial y había que prepararlos se les podía preparar con maestrías. En ese tiempo, bueno, es muy fácil para Azteca tener intercambios académicos con el TEC de Monterrey, había diplomados, había maestrías, la gente se podía meter, también teníamos intercambios con una escuela de inglés, entonces también era como muy fácil meterlos en esas opciones para poderlos preparar para el puesto. Bueno, nada más para decirles que sí, yo creo que el psicólogo puede aportar mucho, ¿no? Como decía Miguel, siempre y cuando haya personas. Y también creo que cuando hay alguien que piensa como tú o que le da la oportunidad, hay más posibilidades de hacer cosas, ¿no? En este caso, que mi jefa, que era psicóloga, mi jefe en TV Azteca, que también era psicólogo, pudimos hacer las cosas. O mi otro jefe que me dijo, bueno, yo creo que tú tienes posibilidades de estar en una área comercial. Y lo que yo dije es, bueno, me abrí. Yo creo que la experiencia en organizacionales me pude abrir a la experiencia de hacer otras cosas que no solo fueran reclutar, seleccionar y capacitar. Pude hacer otras cosas. Y yo creo que esa condición de la apertura a la experiencia es lo que te brinda la posibilidad de irte fortaleciendo como profesional de esa área. Gracias, licenciada Sastre. Ahora le cedemos la palabra a la licenciada Carolina Vega. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Yo estoy muy agradecida por esta invitación porque yo siento como que nos estamos reivindicando con la psicología organizacional. En los 20 años que llevo de compartir con los colegas esta área, me he sentido como clandestina, ¿no? Como que el área organizacional, cuando yo entré a estudiar aquí también a Iztacala, no se veía como la parte social en la que uno puede participar, ¿no? Entonces, estar aquí me hace sentir así como que en mi ambiente, excluida, ¿no? Entonces, pues para dar continuidad a esto,
yo les voy a hablar desde... Qué difícil me daba cuenta ahora que escuchaba a los compañeros no hablar sobre la parte personal, ¿no? Porque finalmente parece ser que permea lo que hacemos e intenciona el camino por donde hemos de transitar. Entonces, pues yo les platico brevemente. Yo también creía en el amor, como Eusebio. Me casé, me divorcié y después decidí estudiar. Y entonces empecé, ya saben, con la actividad de la secundaria abierta y todo. Y un día me vi ya en la necesidad, como decía Eusebio, de elegir. Y entonces elegí psicología porque pues yo siempre trabajé en la industria, yo siempre fui secretaria y el último trabajo que tuve dentro de una organización fue en el grupo Nacobre, que seguramente conozcan, una de las adquisiciones de Carlos Slim, ¿no? Que justamente cuando adquiere la empresa es cuando yo dejo la empresa, ¿no? Pero quiero decirles que yo siempre estuve muy agradecida con los directivos de la organización porque me facilitaron el tiempo para estudiar, ¿no? Aunque lo compensaba con mi horario de trabajo, de todas maneras no es tan fácil que alguien te dé ese permiso y yo tuve esa gran fortuna, ¿no? Muy agradecida con los que en aquel momento estuvieron y me permitieron, me facilitaron todos los medios, ¿no? Entonces, cuando compra Carlos Slim la organización, de 60 personas que éramos en el área de recursos humanos, ya había terminado la carrera, y nada más tuve la oportunidad de trabajar 3 meses en el área. Éramos 60 en el área y bueno, en la compra del grupo, porque es un grupo, de 60 nos quedamos 10, ¿no? Entonces yo estoy en un cubículo donde cabemos 4 escritorios y para abrir un cajón, pues le tengo que avisar al de junto para que me dé chance, ¿no? Para no golpearlo, ¿no? Entonces esto me lleva a renunciar a la organización y bueno, pues yo ya salía como psicóloga de Iztacala y el mundo me quedaba pequeñita, ¿no? No se me lo comía. Pero, oh sorpresa, ¿no? O sea, mi edad no era la edad en la que normalmente se estudia, ¿no? La carrera. Así es de que un año de tocar puertas y cero, ¿no? Porque en las organizaciones, hasta los 35 años, ¿no? Entonces, pues yo lo rebasaba con un buen tramo. Así es de que un buen día, la persona que me estaba asesorando en mi trabajo, que aquí lo voy a comentar, ¿no? Me invita a participar aquí en el área de social aplicada y bueno, es desde entonces que yo estoy acá, a la parte de que también trabajo en el área de capacitación y hasta la fecha sigo haciendo capacitación para las organizaciones. Pero pues quise compartirlo con ustedes porque esto nos permite entrarle de manera diferente, ¿no? a esto de la psicología en las organizaciones. Bueno, pues entonces yo me permití traer esta lámina porque en ese sentirme clandestina, dije, es que tengo que hacer algo para que los futuros psicólogos vean que hay una área que se llama organizacional y que sí es reconocida y que sí se hacen cosas ahí, ¿no? Entonces en una presentación que tuvimos del área, pues yo presenté este cartel y a la fecha pues voy a desglosar un poco lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, el así es que sí, ya le pasa. Bueno, como les decía, como antecedentes, quiero mencionarles que en 1993 que yo ingreso como docente a esta escuela, la persona que me estaba asesorando en mi trabajo de titulación, el maestro Elías Granillo, me invitó a participar en el área. Con él trabajé 2 años, pero él se va de la escuela y me deja como herencia el proyecto de comportamiento organizacional y es desde entonces a la fecha que he insistido en esta clandestinidad, ¿no? Bueno, la justificación de mi participación es que
Ustedes saben que desde la revolución industrial empezó el ser humano a integrarse a organizaciones, ¿sí?, como modo de sobrevivir. Y la Segunda Guerra Mundial marcó precedente para esto de la psicometría dentro de las organizaciones, y bueno, fue como fuimos desarrollando. No me voy a detener mucho en esto porque pues ustedes, bueno, los que se decidan por el área ya irán conociendo más al respecto, y de hecho todos conocen este inicio de la psicología, ¿no? Bueno, y gracias bueno, y a pesar de que la psicología organizacional relativamente es nueva, ¿sí?, en su campo de aplicación, pues bueno, yo a través de mi participación con los colegas nos hemos dado cuenta que es un buen nicho donde ustedes pueden encontrar trabajo, y como decía la compañera Gloria, sí, se gana y se gana muy bien. Claro, cuando ya vas escalando, ¿verdad? O sea, al principio sí es sacrificado, pero bueno, puedes vivir bastante dignamente. Y bueno, gracias a la libertad de cátedra que tenemos aquí en la UNAM, aquí en la FESI, pues yo digo que se ha logrado sostener este proyecto, porque siempre me sentí como en la clandestinidad, a pesar de que ahora he visto que, bueno, pues hay maestría, hay diplomados y todo esto, ¿no?, que permite que ustedes que van iniciando en la carrera, pues elijan por qué lado se van, ¿sí? Bueno, el objetivo de mi programa, que se llama Comportamiento Organizacional, es facilitar la formación de los psicólogos en esta área, que a partir de los conocimientos teóricos metodológicos ustedes vayan conociendo. Esto tiene que ver con la iniciativa privada y con la pública también, porque a partir de la definición de lo que es una organización, pues podemos incidir en cualquier grupo de trabajo. Como vamos a ver más adelante, los muchachos han estado en las iglesias, en las escuelas, no se han metido a rezar, ni mucho menos, pero sí han hecho esta parte que tiene que ver con la gestión del talento humano. Okay. Bueno, nosotros, ya les decía, estamos en cualquier tipo de organizaciones, ya sea públicas o privadas. El área es la gestión del talento humano, conocido como recursos humanos comúnmente. La ubicación de nuestros proyectos es en el Distrito Federal y en el área conurbada. ¿Por qué? Porque los compañeros que se dedican a esta parte de lo organizacional en social aplicada van y buscan la organización. ¿Por qué hago esto? Porque yo creo que es importante que ustedes desarrollen habilidades en la búsqueda, y he tenido muy agradables sorpresas al respecto. Como yo voy con ellos a las organizaciones, de repente me pregunto, ¿cómo le hicieron para encontrar esto? ¿Cómo es que aquí existe vida, no? Y bueno, ahí voy, ¿no? Entonces creo que es una buena forma de desarrollar la habilidad de búsqueda. Y bueno, eso es lo que en cuanto al procedimiento. Entonces, los compañeros solicitan, primero preguntan qué pueden hacer, si hay una necesidad en el área de gestión del talento humano para apoyar en la satisfacción de la misma. Entonces piden su anuencia a las organizaciones para realizar su proyecto, y bueno, dependiendo de las necesidades, se diseña el proyecto. Yo se los asesoro en el semestre 7, en el séptimo, ¿sí? Presentan su proyecto, y en el octavo semestre hacen su aplicación. Obviamente, pues yo voy con ellos a las organizaciones, nos presentamos, hay una carta de por medio de parte de la institución, ¿no?, que firmamos tanto el jefe de la carrera como yo, para que las organizaciones estén tranquilas de que detrás de todo este trabajo hay una asesoría y está la presencia de la UNAM. Y bueno, ya al final, después de octavo semestre, donde ya hicieron todo su trabajo los compañeros y compañeras, pues se hace una presentación ejecutiva de todos sus resultados.
tanto para las organizaciones como para la escuela, ¿no? El año pasado nos hizo el favor de acompañarnos el jefe de la carrera y fue muy grato para los compañeros hacer sus presentaciones ya muy ejecutivas. Fue rico. Ok. Bueno, el proyecto tiene implicaciones tanto para el alumnado que cursa o elige participar en esta área, para desarrollar el perfil de competencias. Esas son las habilidades que ustedes como necesarias, exacto, para desarrollarse en este campo de acción. Y también me ha tocado ver cómo a partir de la participación de los colegas, de los muchachos, es como se ha podido hacer evidente en algunas organizaciones que, como hace rato señalaba Gloria, a veces las organizaciones no saben que la psicología existe para ellas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que los psicólogos pueden hacer muchas cosas dentro de la organización, independientemente de la parte psicológica, pues ya para muestra tenemos un botón, ¿no? Entonces, esta parte le ha tocado a los alumnos defender, promover el trabajo del psicólogo dentro de las organizaciones. Y me ha tocado, por fortuna, ver que muchos de los colegas que recién salieron, pues ya tienen una gerencia de recursos humanos, y eso me ha dejado así como que ¡guau! ¿No? Una jefatura, han promovido que el área de recursos humanos se instale, ¿no? Entonces eso para mí me llena de orgullo, ¿no? Y bueno, pues para la sociedad, aquí me gustaría un poco detenernos, porque cuando a mí me toca también estudiar psicología aquí, pues el conductismo era, o sea, la psicología era conductismo, ¿no? Entonces yo ya casi me iba y renunciaba porque dije, esto no era lo que yo esperaba de entonces, que me mordiera la rata menos, ¿no? Pero bueno, por fortuna reprobé. Me tuve que quedar un ratito más en la universidad y entonces empecé a trabajar con grupos, ¿no? Y fue, ¡wow! Esto sí es la psicología. Y entonces, desde entonces es que hago capacitación. Me encanta trabajar con los grupos, ¿no? Y pues por eso les comentaba de que en ese sentido del conductismo era la psicología, pues esto de mencionar el área organizacional era así como pecado. Yo creo que por eso me sentía como clandestina, ¿no? Porque no era bien visto, pues, que se hablara de la organizacional como un área donde podemos trabajar, porque la perspectiva del servicio social tiene que ver con satisfacer necesidades de la gente con pocos recursos, ¿no? Entonces el área organizacional pues es diferente. Entonces un poco es esta la intención, ¿no? Y bueno, pues para el área a la que pertenezco, pues satisfacer esta necesidad que tenemos de hacer que ustedes hagan sus prácticas profesionales en un ámbito real, y que es también la organización, ¿sí? Bueno, de 1993 a la fecha, pues hemos atendido 340 organizaciones, como les decía, públicas y privadas, y bueno, pues hemos atendido también más de 400 alumnos que se han dedicado, muchos de ellos al área porque les ha convencido a través de su práctica, ¿sí?, insertarse en el área. Y muchos que dijeron que ni para nada, bueno, ahí los vemos, ¿sí? Y también, ¿no? Bueno, como ya decía Gloria, estos 340 trabajos que ya han sido aplicados, pues no se circunscriben al reclutamiento y selección, como ya platicaba Gloria, ¿no? Podemos hacer capacitación en todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano, ¿verdad?
elaboración de programas de reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Diseño de puestos, diseño de programas de inducción al trabajo y a la organización, diseño de baterías de pruebas psicométricas, detección de necesidades de capacitación, detección de clima laboral, análisis, descripción y perfiles de puestos, diseño de plan de vida y carrera, identificación de factores determinantes en la rotación de personal, diseño de programas contra el bullying en la escuela, planeación estratégica del talento humano, evaluación de competencias laborales, detección de factores predisponentes en la participación y productividad, evaluación de la satisfacción laboral, detección de necesidades de capacitación en seguridad e higiene, diseño de programas de capacitación, perfil del facilitador de la capacitación, programa de higiene y seguridad, manual de higiene y seguridad y prevención, procedimiento para dictaminación de los productos, credicheque, opciones y credimático, mercadotecnia, uso de pruebas psicométricas, filosofía de la organización, actualización de manuales de puesto, aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, actualización de baterías de pruebas psicométricas para elaborar sistemas computarizados de selección de personal, diseño de instrumento para evaluación de competencias laborales, evaluación de competencias laborales para certificación ISO, entre muchos otros, ¿no? Porque bueno, han sido 340 trabajos, algunos se repiten y otros, bueno, son innovación. Bueno, pues las conclusiones es que por estos resultados que ya compartí con ustedes, se hace primero patente la necesidad de formar psicólogos en esta área organizacional que den respuesta a las necesidades que tienen las organizaciones y en segundo lugar dejar atrás esta idea conseguida de que los psicólogos solo se van a reclutamiento y selección. Qué suerte que aquí los compañeros están diciendo que si hay espacio, ¿no? Entonces esto sería como que otra de las conclusiones. A continuación tomará la palabra la doctora Cintia Vega. El tiempo es suyo. ¿Aquí? Sí. Bueno, pues no sé si es una fortuna o desfortuna ser la última. A veces nos dan menos tiempo porque se empezó tarde la mesa, qué sé yo, pero también a veces porque los que me anteceden, en este caso, pues ya dijeron cosas muy importantes que pueden resultar repetidas en mi exposición. Verán ustedes, nada más quisiera hacer como el anuncio, ¿no? Esta es otra historia, pero la voy a contar brevemente. La carrera de psicología, como bien mis colegas lo han comentado en sus inicios, fue de una formación conductual hegemónica. Hoy verán ustedes que se encuentran en un proceso de cambio curricular porque se requiere hacer cambios en la estructura no solo teórica, sino también en las actividades que se desarrollan a lo largo de la carrera, y porque hoy las necesidades sociales son muy diferentes a las que hace más de 25 años se tenía en México. Solo que yo, verán, soy muy cercana a ellos, aunque parezca que no, pero sí lo soy. Yo soy de esas generaciones que fue formada hegemónicamente en esta teoría. Y verán que hoy no nos sacamos la lengua ni nos agarramos de los pelos, porque yo me declaro conductista. Radical además. Y antaño nos agarrábamos de las venas, nos sacábamos la lengua y tú. Como ahora, si yo digo soy Puma y alguien aquí soy Chiva o soy americanista, siempre decimos que nuestros equipos de fútbol son los mejores. Hoy tienen ustedes además la fortuna de escuchar a 3 colegas que han declarado no estar de acuerdo con esta formación y han compartido amablemente sus experiencias. Yo, como conductista, tengo una visión
en el trabajo que les voy a compartir, y sí está muy acotada una parte metodológica, una parte de medición, y en estas acusaciones que de repente recibo positivista totalmente, ¿no? Aunque para mí sí existe el amor, pero tengo otra manera de explicar, como lo han explicado ellos seguramente de manera personal y desde un enfoque teórico lo explicarían de otra manera. Bien, entonces yo lo que les voy a compartir es un tanto como a esta conductista que fue formada en laboratorio por completo, ¿no? A mí no me mordió la rata, yo le machuqué la pata a la rata. Bueno, como era la pata delantera, pues manga, ¿no? Bien, a mí cuando me invitan a dirigir esta residencia que tiene por nombre Gestión Organizacional, está acotada en un programa de maestría y doctorado en psicología. Es un programa único de la UNAM, en donde todas las sedes que imparte la carrera de psicología, como es Zaragoza, Iztacala, la Ciudad Universitaria, y se agregaron otras dos más, una unidad que está en Juriquilla, en Querétaro, y el Instituto Juan Ramón de la Fuente, se vinculan en este programa y se imparten maestrías y doctorados. Ahora las maestrías tienen un carácter profesionalizante y los doctorados más dirigidos a la parte de la investigación, se dice científica, ¿verdad? Pero afortunadamente también podrán encontrar muchas orientaciones en estas áreas, porque no es una, sino son diferentes áreas en el doctorado. Esta maestría pues tiene diferentes vicisitudes, y un día de estos yo pasaba por el pasillo del edificio de gobierno, y yo daba clases de medición a nivel posgrado, y entonces yo creo que les caí bien y me dijeron: ¿quieres ser responsable de la maestría en psicología, residencia y gestión organizacional a 5 para las 8? Así realmente ocurrió, y les dije: pues es que yo de eso no sé nada, no es mi área, yo soy psicóloga experimental. Y experimental porque no solo había trabajado, había hecho experimentos con ratas, pichones, sino ahora en ese momento todos mis estudios eran con humanos. Entonces yo sentaba a todos ustedes como estudiantes y les ponía en la computadora a hacer un montón de cosas, y yo hablaba de reforzamiento, consecuencias, etc. Y cuando yo comparto esto, en ese entonces esta administración me dijo: no importa, tienes todo nuestro apoyo, el asunto es que se vuelva a abrir la maestría. Vaya sorpresa, ¿no? Yo no gané más dinero, nadie me felicitó, al contrario, mis colegas me dijeron: pues te sacaste la rifa del tigre, ¿no? Pero como somos cuates de banqueta, ¿verdad? Pues te vamos a apoyar. Hoy en día voy a compartir cómo fue este pensamiento que tuvimos en varias reuniones con y sin alcohol, en personas varias en su casa, pero no fue algo sencillo, y empezamos con esto, ¿no? El APA, que es, ustedes lo conocen, es la Asociación de Psicología, la que nos rige, ¿no?, los psicólogos, nos guste o no, a nivel internacional, define que la psicología organizacional, ¿no?, es eso, el estudio científico del comportamiento humano en el trabajo, con métodos donde se aplica el conocimiento de la psicología de esa área. De ahí que no sea extraño que ustedes puedan encontrar diferentes apellidos: psicología de la salud, psicología organizacional, psicología educativa. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que la psicología, el conocimiento psicológico de las teorías se aplican en esos campos. Y la verdad no hay mejor ejemplo de todo lo que acá los colegas nos han compartido. En este caso, y visto así, pues como buenos conductistas somos, estamos impartiendo clases y formando a la gente en este nivel, maestría, pues pensamos que hay una teoría general sobre lo que es el comportamiento psicológico. Y bueno, también tengo que decir que leemos mucho a Emilio Rives, ¿no?, que fue una gente que propuso el modelo interconductual, y nuestro pensamiento está muy acotado a esto, más otras cosas más interesantes, ¿no? Ya no tenemos, a lo mejor hace años, esta cuestión o este criterio, este tamaño, si no, el otro no es psicología, lo de nosotros sí, no.
nos hemos tenido que poner a leer muchas cosas. Verán que en el ejercicio tendrán que leer de contaduría, administración, de derechos, de un montón de cosas, no solo de psicología. Entonces esta apertura nos permite además agregarle a lo que viene teóricamente en esta lógica, hacer, considero, un mejor trabajo. Y a diferencia de hace años, como en el caso de los médicos, no nos hacían caso a los psicólogos porque decían o dicen algunos todavía que hacemos magia. Pero hoy en día ya los médicos escuchan a los psicólogos. Hoy puedo decir, y ellos seguramente me podrán confirmar esto, que los psicólogos ya nos escuchan en esas organizaciones públicas, privadas, ¿no? Y los elementos que hemos aportado a la explicación de lo que ocurre en esa organización, hacer que algo resulte efectivo, eficiente, perdurable en el comportamiento, en un clima mejor, organizacional, etcétera, ya nos escuchan, hasta el administrador, que para ellos era propio de su campo, ¿no? Una cuestión de planeación estratégica, de administrar los recursos. También el psicólogo ya tiene muchas cosas que decir, y lo han estado comentando. Antaño el psicólogo se concebía nada más en el campo o en el área de recursos humanos, o sea, en la selección o en la exclusiva capacitación. Esto no es cierto. Como gestión organizacional, como consultores, podemos incidir en todos los procesos, no solo administrativos, sino también del comportamiento humano, como bien decía Miguel, donde hay humanos, hay comportamiento y podemos meter las manos en los psicólogos, ¿no? En este caso, nada más comentarles pues que nuestra lógica es basarnos en una teoría, que seguramente esto tiene que aplicarse al campo en particular, como pues con modelos específicos de evaluación. No es lo mismo tener un instrumento, un test, para el área clínica, para el área educativa, que para el área organizacional. Tienen sus diferencias, pero aquí lo importante es que metodológicamente ustedes sepan construir la evaluación, sea una entrevista, sea un ejercicio de ejecución, sea un instrumento de papel y lápiz, que después sea también hecho, que sea un test y muy conocido, ¿no? Entonces, con esta lógica, prácticamente nosotros pensamos en términos analíticos, metodológicos, que hay tres campos, ¿no? donde puede incidir el psicólogo en las organizaciones. Propiamente la organización, en los otros significativos pues son los grupos más cercanos y los objetos que estamos analizando. A su vez, esta manera de pensar nos permitió identificar que el psicólogo tiene diferentes funciones. En todas esas, bueno, yo nada más puse 4, pero en todas las áreas, si tienen una buena preparación como psicólogos, ustedes van a saber detectar, evaluar, intervenir, prevenir, desarrollar y hasta hacer investigación, en todos esos niveles. Yo puse producción como ejemplo, ¿no? Pero todo eso ustedes lo podrían hacer en el campo de las organizaciones, no solo seleccionando a un aspirante a una vacante, ni creando un perfil. No solo puede ser su trabajo de este tipo, ¿no? Bien, en la residencia en la que estoy, que es la de gestión organizacional, con lo que he estado comentando, en particular la materia de teoría, la dividimos en 3 momentos analíticos. Ustedes van a aprender a analizar los procesos individuales, y aunque ahí ustedes ven estos nombres muy conductuales, ¿verdad? Percepción, motivación, aprendizaje, un poquito personalidad se sale del asunto. Sí, van a un poco a leer la historia de dónde surgen esos conceptos, ¿no? Y verán que mucho trabajo sí en efecto se da en laboratorio, pero cómo esos principios ustedes lo pueden aplicar al campo de las organizaciones. Esto de estímulos de recompensa, si ustedes rastrean, pues no es otra cosa más que propiamente los procedimientos conductuales que ustedes seguramente ya leyeron en el laboratorio, de cómo ir moldeando una respuesta en su sujeto experimental, que es en este caso ustedes trabajan con ratas. Bien, pero obviamente no es tan directo el conocimiento, ¿verdad? Ustedes no van a retomar este experimento que se hicieron con una rata y directamente aplicarlo en cualquier campo, sea salud, educación, organización.
tienen que conocer de la historia y cómo se transforma este conocimiento y es aplicado a este otro campo, ¿no? En el segundo momento ustedes conocen sobre los procesos grupales, esto que en este terreno se llama comunicación, liderazgo, conflicto, negociación, ¿no? Esta toma de decisiones o solución de problemas curiosamente surge en esto de la historia de la modificación de conducta. En la historia de la modificación de conducta le antecede el análisis conductual aplicado y a el análisis experimental de la conducta. Para enseñar a una gente a tomar decisión, pues ustedes premian y castigan, coloquialmente hablando, a alguien para que pueda tomar una decisión, para darle solución a esta, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener este conocimiento. Yo no digo que ustedes van a ser clínicos en esta área o en esta residencia, pero lo que quiero mostrarles es que este conocimiento es propio del psicólogo. Si ustedes le preguntan al administrador, al contador, al ingeniero, esto no lo sabe. Conoce la palabra liderazgo, por supuesto. Pregúntenle a su mamá quién es un líder y seguramente les dirá algo, pero su mamá, y con todo el respeto, ¿verdad?, al contador y demás, no sabría hablar de estos términos psicológicos porque esto es por lo que nos estamos destacando, ¿sí? Así. Bien. Entonces, otra de las cuestiones es que ustedes no saben, pero se los voy a compartir. Esta maestría en esta residencia se cerró porque la filosofía de los anteriores responsables dirigían a ustedes estudiantes, les llamaban la atención para que ingresaran, porque iban a ser formados en alta dirección. No solo eso, les decían que ustedes iban a hacer sus prácticas en organizaciones y entendían esto como privadas, del sector privado, no público. Y además iban a ganar mucho dinero. Esto, ¿verdad que no es cierto? Al principio uno pica piedra, ¿no? Tiene que hacer mucho trabajo, hay que destacar en esto porque hay mucha competencia. Ya después a lo mejor el dinero llega solo, pero no al principio. Y tampoco es cierto que las organizaciones sean nada más privadas. Ustedes son una organización, el grupo 1104 se conformó como organización porque tuvo un objetivo, un fin común, organizar este evento. Y en eso son una organización pequeña. La UNAM es una organización. O sea, todo grupo que tenga un objetivo común, un fin común, es una organización, sea pública o privada. Y aparte, nosotros no les vamos a mentir, aunque estamos en este corredor de Tlalnepantla, donde hay muchas empresas de toda índole, no vamos, verán que lo que voy a mostrar todo está en el sur de la ciudad, por ahí andamos, ¿no? Pero si tenemos esta idea que un conjunto de personas, cuando tienen un objetivo, un fin común, puede decirse que son una organización, podemos trabajar con ellos, aplicar este conocimiento de la psicología a esta organización. Bien. ¿Y por qué? Una de las cosas que también es muy conocida en este campo es que ustedes deben conocer a la organización con la cual van a trabajar. A lo mejor han visto aquí, sobre todo en el búnker o en algunos otros espacios, que se estila a poner misión, visión, objetivos, ¿no? Esto es parte de lo que se dice que es la organización, y que si ustedes conocen esta misión, pues la organización va a funcionar mejor. Tampoco es que es cierto, pero esta es la idea. En términos gráficos, lo que quiero decir es que si todos conociéramos esta misión, compartiéramos valores, tuviéramos los mismos objetivos y todos fuéramos encaminados, pues llegaríamos rápidamente a la meta, pero la realidad no lo muestra así. Las metas son diferentes, las historias son distintas, ciertamente lo han dicho, nadie es ajeno a su contexto. Yo, por ejemplo, al igual que ellos, mis colegas, la decisión que estoy tomando continuamente está muy, como psicóloga, está muy acotada en mi formación, no me puedo desprender de ella, ¿no? Bien. En esta área, pues no le llamamos problemas cuando no compartimos las metas, objetivos, valores. Ahora se le conoce, y es más apropiado decirlo, como áreas de oportunidad, porque psicológicamente cuando tú tienes un problema, pues ya estoy mal.
¿no? O sea, hay un área en donde a lo mejor no se ha trabajado lo suficiente y entonces ahí podemos y tenemos campo de trabajo, ¿sí? Bien, con esta cuestión, pues, y esta reflexión, lo que tenemos que estarnos preguntando constantemente como psicólogos organizacionales, ¿qué está haciendo la organización o qué estamos haciendo? ¿Dónde va? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué quiero lograr? Y bueno, entonces considerar todas las áreas de oportunidad, pero hay que identificarlas, hay que analizarlas. Así como el buen psicólogo clínico, cuando da terapia desde el enfoque que ustedes quieran, lo primero que hace es entrevistar. Porque todos conocen en este campo, ¿no?, quienes sean clínicos, que la persona llega no con el problema, sino con el efecto del problema. Me quiero divorciar, ese no es el problema. Entonces, ¿qué hace el psicólogo clínico? Indagar, preguntar. ¿Sí? Entonces me voy a ir más rápido, porque si no, no termino. Bueno, entonces lo que les voy a mostrar es, en esta lógica de pensamiento y con toda esta formación, qué es lo que nosotros hacemos con los estudiantes. Quiero decir que todo lo hicieron estos estudiantes en las prácticas, aunque no están sus nombres ni los nombres de los profesores, esto se realiza en la residencia, ¿no? El primer trabajo fue en un hospital público, ustedes han de conocer el Hospital La Raza. Ahí nos dejó trabajar en aquel entonces el jefe del departamento de calidad, y la idea en este sentido fue que les ayudáramos en el proceso de certificación que iba a tener este hospital, y uno de los puntos de esta certificación era evaluar la calidad de atención al paciente. Entonces ellos decían, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros hicimos y construimos un instrumento que nos permitiera evaluar la satisfacción y calidad del servicio que recibía el paciente, ¿sí? Quiero decir además que como médicos, solo un ejemplo, para ellos calidad de servicio es te di o no la consulta. O sea, la respuesta era dicotómica, sí te la di o no te la di. Y nosotros le decíamos, pero eso no es calidad, ¿me explicó usted bien? ¿Me recetó la medicina indicada? ¿Le entendí cuál es mi enfermedad? ¿Por qué tengo que tener esta dieta o hacer este ejercicio o tomar este medicamento? Todo esto es calidad, no solo si me dio o no la consulta, a lo cual vamos a la percepción del usuario, en este caso paciente. ¿Y qué teníamos que indagar? Esa percepción. Y esta idea no la tenían los médicos, y aquí fue nuestra virtud en este trabajo, por lo cual les gustó. ¿Sí? Yo brevemente voy a decir que esta es nada más una parte, hubo más aplicaciones, participaron en este primer momento 75 pacientes de manera voluntaria. Y el instrumento que se creó estuvo dividido en 3 momentos, en lo que en este campo se llama como proceso de atención, por otro lado los resultados y finalmente la estructura. Bien. Para lo cual se construyeron diferentes reactivos y se conformó este instrumento en 6 dimensiones, que ahí están los nombres. Voy a mostrar los resultados. La que sigue, por favor. Bueno, se acercaba uno al paciente y le solicitaba su participación para el llenado. Usualmente nos ubicáramos, porque hasta me tocó a mí hacer esto, hacia los consultorios, y como capturábamos a la persona que salía, porque la gente, las enfermeras, se negaban a dejarnos aplicar. Esta es una parte operativa. La gente se niega a cooperar porque se van a sentir evaluados. Entonces, una manera fue vestirnos así de mezclilla, así como, hola, porque de la manera oficial no nos lo permitían. Entonces este jefe de calidad dijo, pues háganlo así, y nos dio el visto bueno. Esto es bien importante, la gente se niega a ser evaluada, piensan que van a perder el campo. Bueno, la que sigue. ¿Qué resultados obtuvimos? Aquí nada más los englobo, satisfacción y calidad. Verán que la mayoría en porcentaje se ubica en el poco satisfechos y poca calidad, ¿sí? En general, la que sigue, por favor. Posteriormente, esta gráfica demuestra por dimensiones de satisfacción, que fue trato personal y satisfacción con la estructura, o sea, con el consultorio, con el hospital, las escaleras, la información a dónde están el servicio de farmacia, etcétera, ¿no? Verán que pues no es mucha la satisfacción tampoco, ¿no? Está moderada, la que sigue. En términos de la calidad también la dividimos.
porque los pacientes reciben atención por parte de las enfermeras, de los doctores, y lo que llamamos experiencia del hospital es si cuando estuvieron en una cama, le estuvieron poniendo el suero, cómo fue su experiencia ahí, si el de la farmacia le dio adecuadamente el medicamento, lo atendió rápido, etcétera, ¿no? Verán ahí ustedes que la mayoría de las veces la gente reportó que se sintió bien, que se les explicó todo lo que tenían que hacer. ¿Sí? ¿No? Bien. Cuando hicimos un promedio del instrumento encontramos que sacaron 8.8 en este hospital, que es un buen promedio. ¿Sigue? Una de las preguntas fundamentales, bueno, ¿usted recomendaría el hospital? Y el 85% dijo que sí. Si había mejorado o no su estado de salud, que eran puntos importantes para la certificación, la mayoría, el 59% mejoró. Y también teníamos una parte en el instrumento donde le preguntábamos a la gente bueno, no le preguntábamos por escrito, le pedíamos que ahí en un espacio nos hiciera comentarios sus experiencias. Y clasificamos las respuestas de esa manera. No alcanzo a leer todas, pero muchos decían que era mejorar el trato que les daban como pacientes, ¿no? Bien. Como conclusión de este trabajo, porque le seguimos, ellos habían contratado una empresa particular que se dedica a este tipo de encuestas, y los resultados que les presentamos nosotros se igualaron mucho a los de esta empresa, nada más que nosotros no cobramos, ¿verdad? Y les gustó más este instrumento porque permitía un conocimiento más de la satisfacción y de la calidad, ¿no? La siguiente práctica de tantas fue en una empresa del sector privado que se dedica a la mercadotecnia, a lo mejor la conozco, es una empresa de arriba. Ahí nos solicitaron que hiciéramos una evaluación sobre satisfacción laboral englobado en lo que se llama clima organizacional, que es un rubro del clima. También construimos un instrumento. Lo primero que tuvimos que hacer es entrevistar a muchas de las personas que estaban ahí como figuras importantes para poder diseñar las dimensiones del mismo. Y verán que se identificaron 6, nada más digo trabajo en sí mismo, relaciones jefe subordinado, ambiente físico, se redactaron reactivos. Todos los instrumentos que ustedes aquí escucharán fueron evaluados en su confiabilidad y validez. Es decir, la parte fundamental de este trabajo es la psicometría. Si ustedes no conocen de psicometría, el problema que van a tener es que no van a poder evaluar, construir, ¿no? Sobre todo cuando sean instrumentos de confiabilidad. Bien. Esta empresa estaba dividida en todos esos departamentos, Perpenay, Limonay, Safari, All About, etc. Y lo que hicimos fue, la que sigue, aplicar el instrumento. Y lo que encontramos fue esto. De manera general van a ver gráficas en color amarillo, casi todas salieron satisfechos. Vamos a presentar los resultados por área y después por tipo de contrato. Verán, en el caso de la satisfacción general, todo está en amarillo porque salían satisfechos. Entre más arriba estuviera, pues iban a salir menos satisfechos. Cuando lo hicimos por área de negocio, en estas advanced, etcétera, verán que solamente en algunos casos hay una barra de color rojo en donde están poco satisfechos o insatisfechos. Esas son las áreas de oportunidad, ¿no? En este departamento no se encontró más que estaban satisfechos. Igual en Lemonize, en Smart Dog, la que sigue. Y aquí en Perfect Night verán que la mayoría está en rojo. Este departamento entonces en este sentido representa un área de oportunidad y trabajar en todos los rubros que estaban ahí. Bien. Lo mismo en All About. Hay 3 espacios en donde salen poco satisfechos, insatisfechos. Mucho tiene que ver con el salario y con la estructura que ellos tienen, ¿no? En la condición de trabajo. Safari está bien. Esos nombres lo tienen allí en esa empresa, no crean que lo estoy inventando. Bien, son reales. En administración y recursos humanos verán que hay 3 áreas en donde salen insatisfechos. En operaciones hay 2.
En otros espacios muy pequeños que no tienen nombre, pero que existe gente contratada, pues están bien. Y cuando hicimos el análisis por contratación, el full time, es el tiempo completo, no están insatisfechos, al contrario, están satisfechos. Cuando están contratados por horas, también están satisfechos. Y los que de repente hacen un trabajo muy específico y que están contratados por honorarios, de igual manera no reportaron ningún problema, están satisfechos. La que sigue. Y bueno, dirán, bueno, si todos están satisfechos que a todo da, pues esas pequeñas barras en rojo son las áreas de oportunidad en donde podrían trabajar. Aquí no lo presento, pero se trabajó lo que le llaman coaching, que no es otra cosa más que asesoramiento, y más bien con el jefe del departamento en que el trabajo era más de esta índole. Son conclusiones, la que sigue. Y bueno, ustedes a lo mejor conozcan últimamente Innova UNAM, que es parte de la UNAM que está intentando cultivar en ustedes estudiantes el que ustedes sean emprendedores. Esta es una cultura que están iniciando aquí. Entonces nos pidieron que fuéramos a hacer igual un instrumento que ellos les permitiera ratificar, porque creían que su manera de seleccionar a la gente era la correcta, pero tenían dudas. Decían, bueno, aquí sí necesito de un psicólogo que me diga, a ver si es cierto que mi manera de seleccionarlos es correcta. Entonces construimos obviamente un instrumento de papel y lápiz, pero tratando de identificar las partes psicológicas, no la de escribir el proyecto, sé la parte de recursos financieros, me sé la parte de derecho, sino la parte psicológica. ¿Qué pasa con el individuo? Tiene la capacidad, le nombramos esto capacidad de logro. Bien, la que sigue, por favor. Pues entrevistamos, construimos y validamos el instrumento, hicimos análisis y hicimos una propuesta para trabajar. Yo solo les presento las dimensiones, pero créanme que es todo un trabajo de 2 semestres. Y ubicamos estas áreas psicológicas: tolerancia a la ambigüedad, a la frustración, persistencia al logro, habilidades sociales, habilidades cognitivas y competencias teórico-prácticas. Estos rubros psicológicos son bien importantes y que le iban a permitir a este grupo Innova identificar si la manera en cómo estaban seleccionando les suponía que ingresar al sistema iba a egresar con éxito. Verán, aquí nada más voy a mostrar 2 gráficas. Después de todo un proceso analítico del instrumento en términos psicométricos, ahí dibujamos la distribución normal, lo que se supone se esperaría de esta gente que participa en el programa. Cuando nosotros lo evaluamos con el instrumento, encontramos esa curva roja que ustedes ven, lo cual quiere decir que la gente que pertenece a este sistema, psicológicamente, con las dimensiones con las que fueron evaluadas, están por arriba de lo teórico. Es decir, les dejamos la tranquilidad a esta gente de que a quienes están seleccionando es adecuado, ¿sí? O sea, van a salir o egresar a este programa con éxito a los que están permitiéndoles entrar, ¿sí? Verán, esta es otra manera de presentarlo. Todos están en el rango de arriba, todos cuentan con las características psicológicas y entonces permite identificar que están tomando las decisiones adecuadas, ¿no? Me voy rápido porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, en este caso, los puntajes que nosotros ofrecimos con este instrumento identifican que todas estas personas, que los emprendedores están bien seleccionados y que además, en este caso, hay áreas en el instrumento en donde pueden resultar bajas, por ejemplo, en habilidades sociales. Entonces, yo le aplico este instrumento a este chico que es emprendedor y ubico que esta área, digamos, su puntuación es baja, es donde tengo la oportunidad como psicólogo, como área de oportunidad, de interactuar con este emprendedor, ¿no? ¿Qué no sabes? Te falla el saludar, te da pena preguntar, no sabes de protocolo. Es decir, parece irrisorio, pero a veces las habilidades sociales en estos medios son bastante importantes, ¿no? Bien. Este es un trabajo así, de verdad, muy resumido, al igual que los colegas. Pienso que es un área abandonada por muchos años, que son pocos los interesados en el campo, y que verán que de diferentes marcos teóricos, visión, filosofía personal y experiencias,
se puede hacer trabajo muy interesante, es cosa que ustedes queden realmente motivados y que se enfrenten a resolver operativamente las cosas. Les agradezco su atención. Muchas gracias a todos por su valiosa aportación. Ahora daremos un tiempo para la sesión de preguntas y respuestas, el cual constará de 5 minutos. Bien. Bueno, sí es muy amplia, muy enriquecedora realmente toda la experiencia que nos aporta, muy motivadora también porque al menos yo me doy cuenta, soy tan joven, pero sí me doy cuenta cómo es importante retomar a la psicología, ¿no? Cómo es importante ver cuál es el campo, porque es algo que al menos en el tiempo en el que yo estudié no estaba tan visto, ¿no? O sea, era mucho y de todo y salías y decías, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, no sé qué hacer específicamente. Y el que haya estos espacios pues es muy enriquecedor porque nos brindan así como caminos, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Mira, de este lado puedes tener esto y obtener esto, ¿no? O sea, toda la psicología en todos los campos es enriquecedora, pero darla así de una forma ya más, no sé, más encaminada, por ejemplo, en este caso la organizacional, pues nos brinda una plataforma de conocimiento que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, pues muchas gracias. Realmente es para mí al menos muy enriquecedor escucharnos y saber que sí existe la oportunidad para hacer de la psicología una carrera respetable. Bueno, ella no hizo una pregunta, pero voy a aprovechar su comentario para y yo lo que les quiero decir es que en efecto es un área de oportunidad para el psicólogo de la industria, de cualquier tipo de trabajo organizacional. Pero debo decirles también que hay una competencia a veces despiadada, ¿no? Es un ambiente donde en efecto puedes obtener mucho dinero, pero vas a trabajar con licenciados en relaciones industriales que están entrenados para cortar cabeza, con todas las con todo apego a derecho. Entonces, yo sí creo que es muy importante traer esto en mente, pero también les quiero decir que el problema también tiene solución. La Universidad Nacional tiene este tipo de recursos. La universidad te da oportunidad de estudiar inglés a un nivel extraordinario. Japonés puedes estudiar aquí, alemán. Y desgraciada o afortunadamente esas empresas se van con el mejor ejecutivo, sea de la escuela que sea. Y si tú eres egresado de la UNAM y tienes esa formación, vas a tener un trabajo. Entonces, mi comentario es este: la competencia es fuerte, pero te tienes que preparar fuerte. Y puedes competir. Con el inglés de 4 años para traducir. ¿Alguien más? Más o menos, ¿cuál es el perfil de los psicólogos organizacionales? ¿Cuál es el perfil psicológico? ¿Qué tipo de personas son? ¿Quiere contestar? Yo le puedo decir. Mira, yo te diría que no te preocupes demasiado por esto. Yo lo que les diría es: prepárense lo más integralmente posible. Y mi razonamiento para eso es justo basado en conocimiento psicológico. Es decir, nosotros potencialmente, nuestro cerebro funciona de tal manera que somos emociones y somos capacidades lógicas. Si podemos funcionar lo más integralmente posible, es mejor. Entonces, lo que aprendas de métodos cuantitativos, de metodología, te va a servir. Lo que aprendas de sensibilidad para interactuar con las personas te va a servir. Y al rato, porque hoy tú ya tienes un perfil que no va a cambiar mucho de aquí a que seas un candidato laboral.
pero mientras más te construyas ahí, y mientras más integral seas, digo, vas a tener más éxito. Yo creo que, ¿cómo te llamas? Abinadí. Yo creo que es como muy importante tomar en cuenta lo que dice Miguel, el formato integralmente, pero también hay una exigencia en la organización para con un psicólogo. ¿Qué quieren de nosotros? Quieren resultados, paso uno resultados, paso dos resultados, y que seas muy rentable para ellos, que sí puedas proveer como una certeza de que contigo la empresa puede tener un beneficio, mejora en la parte laboral. O sea, sí creo que, como dice Miguel, que la exigencia sí es una exigencia fuerte. La competencia sí está dura, sí es importante como aprovechar de lo que nutre la carrera de psicólogo. Hay cosas que de verdad yo digo, esto nunca me sirvió, pero hay otras que sí, o sea, los retos cuantitativos, yo no sabía que tenía tanta habilidad numérica, y la verdad es que siempre decía, bueno, es que el promedio es esto, está vendiendo tanto, o decía, aquí hay un error, y me decía mi jefe, ¿cómo saben? Le digo, no lo sé. Pero una intuición que estaba basada en un conocimiento que ya había sido sembrado en mí y que yo formé y desarrollé a ellos. Entonces yo creo que sí es importante esta parte de la formación. El idioma es importante, como dice Miguel. Hay algunas organizaciones que trabajan con consultores extranjeros y pues si no sabes inglés, pues adiós. Entonces sí es importante como entenderlo. Hablarlo es mejor, Yo estudié un poco inglés, entonces con este consultor hebreo que teníamos, la comunicación era en hebreo. Entonces sí es importante como ver lo que puedes tener tú y lo que puedes aportar, y ese perfil no cambia mucho, y la organización sí tiene ciertas demandas para el psicólogo, que está inmerso en el área organizacional. Bueno, yo quiero retomar lo que ya decía Zaire y Gloria, ¿no? Acerca de, yo creo que el psicólogo egresado de Iztacala es muy valorado por esta parte de las competencias en investigación. Esto que vieron que presentó Zaira, esto es muy valorado en las organizaciones, ¿sí? Así de que yo sí les recomiendo que le echen ganas a métodos cuantitativos, porque esa es una competencia muy, muy fuerte, sí, para sostenerse en la chamba. Y la otra parte de que dije que humanos, ¿sí? Yo creo que, y yo se los recomiendo porque yo también en algunos enfoques, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante, no se menciona a veces, pero la parte emocional, yo no sé si ustedes vienen aquí sin emoción. Todo lo que nos motiva en la vida tiene que ver con emociones, y esa parte a veces se deja de lado. Yo creo que hay que echarle ganas ahí, ¿no? Y eso es a través del conocimiento de sí mismo. Hace rato se hablaba desde el enfoque humanista, y bueno, yo también estuve probando por ahí, ¿no? Y yo creo que antes que nada es conocerte a ti mismo, porque eres en interacción con el otro, ¿sí? Yo no sé por qué interactuando con él, la gente me despierta cosas que dije, ay, yo me creí que era tan linda, ¿no? O sea, sí se requiere, por lo menos yo sí lo recomendaría, que hagas trabajo personal contigo. Eso sí, para que tú recomiendes la psicología, porque ya sabes a qué sabe. Me recomendaría esta para las competencias. Recuperando el comentario de Carolina, los métodos cuantitativos no es psicología, es una herramienta. Y desafortunadamente es la materia que tiene más alto índice de reproducción en psicología aquí en la Iztacala. Es la culpable, por así decirlo, que ustedes no egresen a tiempo y del inmenso rezago que se tiene, porque es una materia seriada. Entonces ustedes van reprobando y llega un momento en que ya ninguna de las otras materias pueden usar, pierden 1 o 2 años y odian métodos cuantitativos porque son números. Y con todo respeto, a veces hay alguien o algunos que les mienten, que dicen que eso no lo necesitas, eso no es psicología. Pues no, señores, eso no es psicología, en efecto, es una herramienta la cual te va a permitir
hablar de psicología, representarla. Una gráfica como la que vieron en promedio no tiene ni idea de la inmensa cantidad de información que les proporciona. Y allá afuera, esto que ustedes vieron que estos alumnos de esta residencia nada más mostró una parte, cobran miles de pesos. Aquí ellos tienen más contacto con el exterior que yo, en este sentido, y cobran muy, muy caro. La gente que hace este tipo de, le llaman análisis de mercado, etcétera, emplean modelos matemáticos, los pagan muy bien porque son contadas las personas que lo saben hacer. Entonces, aquí tienen esta oportunidad en Iztacala de estudiar métodos cuantitativos que no se dejen engañar. En efecto, no es psicología, pero les sirve de mucho y es la mejor manera de hablar de su trabajo. No es cierto cuando les digan que el gerente, porque aquí tenemos algunos con experiencia, guarden este informe en su escritorio. No es cierto, lo toman muy en cuenta. De hecho, es la manera en cómo ellos pueden subir de peldaño. Hacer este tipo de trabajo les permite subir de peldaño. Entonces, no desaprovechen esto aquí en esta carrera. Agradecemos su participación y a continuación haremos la entrega de las constancias de participación a nuestros invitados, manifestándoles nuestro agradecimiento por su aportación en este evento. Comenzaremos con el licenciado Eusebio Miguel Montiel Ortiz. La licenciada Gloria Sastel Farfán. La licenciada Carolina Vega Maturano. Y la doctora Cintia Saiga Vega Valero. De esta manera damos por concluida esta jornada y los esperamos en la siguiente sesión que se llevará a cabo el 26 de noviembre a la misma hora y en el mismo recinto. A nombre del grupo 1104 de la carrera de Psicología, agradecemos a todos su presencia y que tengan una excelente tarde.